Bien, ¿qué es lo que hemos estado viendo con las iglesias de Apocalipsis? ¿Cuál es la razón de estar allí? Recordemos que hemos venido desde atrás eh, tomando la carta a los hebreos, donde se nos habla de la necesidad de madurar, de no quedarnos en la inmadurez, como niños, que necesitan leche y no alimento sólido. Y ahí es donde se nos muestra la necesidad de tener un fundamento. Entonces el cristiano que no está parado sobre un fundamento, su vida pues no va a ser una vida estable. Así como una casa en el momento del temblor o de los vientos, si no está parada sobre roca y además sobre fundamento, la casa se va a caer. ¿Qué es lo que dice Jesús al respecto? Dice que podemos oír la palabra, pero no hacerla. Y por eso compara al que oye y hace la palabra con una casa edificada sobre la roca. Pero compara al que oye y no hace con una casa edificada sobre la arena. Bueno, eso es como lo que Jesús nos enseña, ¿verdad? Acerca de lo que es la doctrina de los apóstoles. ¿Que viene para qué? Viene para que nuestra vida esté fundada en Cristo y no esté fundada en otras cosas. Bien, entonces comenzamos hablando de como arranca, ¿no?, el libro de los Hebreos con el arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento de obras muertas, voy a tratar de hacer un resumen breve. Nos muestra la urgente necesidad de entender que nosotros en lo natural, como hombres naturales, hacemos cosas, pensamos, obramos, tenemos cosas en el corazón, sueños, deseos, etc. Pero al estar en Cristo, ya no podemos seguir viviendo la vida de esa forma. No podemos entrar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y pretender obrar en la carne, o sea, en el estado natural, en el estado de inmadurez. Por eso lo primero es arrepentirnos de las obras muertas. Quiere decir que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Arrepentimiento es metanoia, que habla de cambio de mente, transformación de nuestra manera de pensar. ¿Cómo cambiamos nuestra manera de pensar? Conociendo la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios nos insta por el conocimiento que nos va dando a hacer ciertas cosas, pues entonces por allí es que tenemos que vivir nuestra vida cristiana. La vida cristiana no es una vida que se vive como llanero solitario, sino que ya se vive como miembro de un cuerpo, que es el de Cristo. De tal manera que la edificación del cuerpo de Cristo es nuestra responsabilidad. Y como somos responsables de edificar, entonces tenemos que entender qué es lo que somos en el cuerpo y qué es lo que debemos hacer para el cuerpo. Pero como entramos en ignorancia, y lo primero que ignoramos es quiénes somos, qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, qué es lo que el Espíritu Santo nos ha dado, qué es lo que Jesús aconseja sobre nuestra vida. Pues Él dice que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Está hablando de una vida de negación.
Esa vida de negación es el arrepentimiento de las obras muertas. O sea, entender que dentro de mí hay mucho fuero, hay mucho deseo. Yo soy como un toro, como un animal que quiere obrar, que tiene una fuerza. Pero de la misma manera que los animales eran llevados al holocausto, así mismo nosotros debemos llevar toda esa fuerza, debemos llevarla al altar, al sacrificio. Entonces, así arranca nuestra vida cristiana, que es muy duro, que es muy difícil, porque no entendemos. Queremos hacer, pero no podemos hacer, porque mientras que no haya una transformación de corazón, entonces nuestro corazón no va a ser útil para la obra del ministerio. Gracias, hermano. ¿Hasta allí van entendiendo? Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a vivir la vida cristiana? Si todo lo que hay en mí es un estorbo, es un impedimento. Bueno, dice que debo tener fe en Dios ahora. Y la fe en Dios, ¿cómo viene? Viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. De modo que el paso siguiente a la negación es alimentarme de la palabra de Dios, que es lo que se insiste permanentemente. Porque si nosotros no nos alimentamos de la palabra, entonces vamos a tener que vivir con el pensamiento que aún tenemos, que procede del hombre viejo, y el hombre viejo quiere gobernar en su vida natural fuerte, quiere gobernar todas las actividades propias de la vida, tanto la vida hacia afuera como la vida dentro del cuerpo de Cristo. Entonces la fe en Dios es necesaria. Bien, no solamente es oír la palabra, sino confiar en la palabra. Muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida cristiana es porque no la vivimos con la fe que vamos adquiriendo en la medida que la palabra va llegando a nuestro corazón. La oímos, la tenemos un gran conocimiento intelectual, incluso podemos hasta predicar, pero a la hora de vivir, a la hora de la prueba, porque viene la prueba para probar si la palabra que yo he recibido me va a dar vida, porque lo que Dios quiere es que la palabra se convierta en una palabra de vida, de poder. La vida es poder, pero es el poder de Dios, no la vida mía. Entonces las pruebas vienen como consecuencia de eso. Entonces no nos debemos extrañar si estamos en diversas pruebas, porque vienen como consecuencia de haber parado oído a la palabra de Dios. No vienen para destruirnos, sino que vienen para fortalecernos. ¿Sí? ¿Cómo opera esto? Bueno, Satanás está allí pendiente de qué es lo que yo estoy oyendo. Él sabe que yo ya he oído una palabra. Entonces él viene a probar si yo tengo fe en esa palabra. Entonces él es como el sparring que pelea para derrotarme. Pero yo tengo que estar parado firme en la palabra que he oído. Si la palabra que he oído yo la mantengo, entonces él va a oír, porque la palabra es superior a él. Amén. Bien. Bueno, lo tercero que viene es el bautismo, la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismo nos habla de los bautismos diversos que hay, que debemos entender. El primero, el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento y preparaba el camino para la venida del Cordero de Dios. ¿Sí? Ese bautismo ya nosotros no lo necesitamos, porque era para Israel. Ahora lo que necesitamos es oír el Evangelio
oyendo el Evangelio, creemos en el Evangelio y entonces vamos a las aguas como señal de que hemos creído. Entonces es el bautismo también para perdón de pecados que se hace en el nombre de Jesús. Creo que todos estamos bautizados en el nombre de Jesús. Y hemos visto que, por ejemplo, en Costa Rica, cuando hemos estado allá y hemos compartido el Evangelio y hemos invitado a las personas para que se arrepientan recibiendo el Evangelio, que es Jesús es tu Salvador, tú eres un pecador, pero Él murió y te perdonó, entonces recíbelo, porque Él es el Salvador. Entonces en el nombre de Jesús las personas se bautizan para vida nueva. Allí comienza la iglesia. Allí no solamente somos bautizados en las aguas, sino en el cuerpo de Cristo. Somos introducidos en el cuerpo de Cristo para ser parte de la familia de Dios. Somos ahora el cuerpo de Cristo. Entonces, como cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo nos da dones, nos capacita, nos da unas capacidades que tenemos que empezar a descubrir. Porque cuando arrancamos la vida cristiana no sabemos si eso está, ni qué es lo que está. Entonces la actividad propia de la iglesia, los eventos, los ágapes, las reuniones, nos van a mostrar que en mí hay algo. Comienzo a descubrir que tengo como algo que no sabía que tenía. Y es que se destaca como algo de Cristo para servir al cuerpo de Cristo. Entonces, si yo no me involucro, si no me consagro y no quiero como trabajar como miembro del cuerpo de Cristo, seguramente eso va a tardar mucho en descubrirse. Es como esconder el talento, guardarlo allí, esconderlo. No se debe. Está el otro bautismo, que es el bautismo en el Espíritu y el bautismo en fuego. Juan decía lo siguiente, Juan el Bautista, decía: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero vendrá otro que los va a bautizar en espíritu y en fuego. Entonces, ¿qué es un bautismo? Un bautismo es una inmersión en un agente que me va a afectar. Yo voy a ser impregnado de ese agente y voy a salir lleno de ese agente. Por ejemplo, una camisa blanca se quiere cambiar a un color rojo, entonces agua, tinte rojo, se sumerge la camisa y luego de un tiempo se saca y esa camisa ha sido impregnada del tinte rojo. Ya no es blanca, ahora es roja. Cuando nos sumergimos entonces en el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo tiene la facultad, porque es de Cristo, de afectarme. Solo el que ha nacido de nuevo y ha sido introducido en el cuerpo de Cristo va a comenzar a ver que dentro de él comienzan a aparecer cosas que eran extrañas, diferentes a su antigua vida. Y es porque el Espíritu va a hacer que yo encaje, que el hombre natural tenga que salir y que el hombre espiritual tenga que emerger. Entonces, a veces es un poquito complicado para las personas en su entrada al cuerpo de Cristo encajar, porque la carne es demasiado fuerte. La naturaleza pecaminosa todavía no se niega a sí misma, se mantiene en ese estado, y entonces la lucha no es contra los hermanos, sino que es una lucha contra el Espíritu, porque el Espíritu Santo no va a aguantar a alguien que ha ingresado, pero que se encuentra en ese estado. ¿Me hago entender? Entonces, vamos a ser llevados a una posición que nos va a permitir ser diligentes, obedientes a la cabeza, porque el cuerpo de Cristo es gobernado por la cabeza, que es Cristo. Ahora imagínense que hay una cabeza que es Él,
y hay otra cabeza que soy yo. ¿Cómo podrá ser eso? Entonces yo todavía me gobierno y estoy dentro del cuerpo de Cristo. No me he negado, no he ido a la cruz, como el Señor Jesucristo nos demanda. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Él está hablando todo esto en relación a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque Él es el sacerdote, sumo sacerdote que está preparando a los miembros para que lleguen a ser un día buenos miembros de su cuerpo. Entonces son mandamientos del Señor. Bien, el bautismo en el Espíritu es cuando nacemos de nuevo, cuando confesamos en el corazón, confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón que Jesús es el Señor y Dios es fiel y nos perdona y nos sella con su Espíritu. Entonces ese sello de su Espíritu es el nuevo nacimiento, ese es el bautismo en el Espíritu. Ahora somos del Espíritu, ya no somos de Satanás, ya no somos del espíritu de del mundo, sino que ahora somos del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Entonces no solamente estamos en el cuerpo de Cristo, sino que tenemos el mismo Espíritu de Cristo para que podamos ser conducidos por el Espíritu Santo en su cuerpo. ¿Ve qué importante eso? Ahora viene lo otro, viene la unción que es necesaria recibir para que el cuerpo de Cristo se active. Entonces cada miembro tiene que recibir el bautismo de fuego. Eso sucedió en Pentecostés. Recordemos que había 120 personas en el aposento alto y de pronto como un viento recio se sintió y ellos vieron como lenguas de fuego que se posaban en las cabezas de ellos y comenzó una actividad que ellos no la podían entender. Algo les llevaba a hablar en un idioma que ellos no entendían, lenguas, como señal o evidencia de que el Espíritu Santo los había bautizado. Entonces tenemos esos bautizos, ¿no? El bautismo de Juan, el bautismo en las aguas para perdón de pecados en el nombre de Jesús, el bautismo en el Espíritu para recibir el Espíritu Santo, o sea, cuando se recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu en fuego cuando el Espíritu Santo está sobre. Entonces tenemos el bautismo en, el Espíritu en, cuando nacemos de nuevo en, y cuando el Espíritu viene sobre para cubrirnos, ungirnos y darnos la capacidad para cumplir la gran comisión. Amén. Bueno, entonces la doctrina del bautismo. Luego viene lo siguiente, que es la imposición de manos. La imposición de manos, bueno, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Amén. ¿Las manos de quién son? Del Señor. De Cristo. Las manos son de Cristo. Así como los pies son de Cristo. Entonces, ¿los pies para qué sirven? Para caminar. ¿Y Jesús para qué los usó? Para recorrer pueblos, para llevar la palabra, el evangelio, para hacer sanidades, para hacer liberaciones, para hacer la obra del Señor. Amén. Entonces necesitaba ese vehículo. ¿Todos pueden imponer las manos? ¿Todos? No. La imposición de las manos tiene ciertas restricciones y... Pero por ejemplo, los ancianos del presbiterio. Sí, la imposición de las manos es para... Es el Señor imponiendo las manos, ¿verdad? Pero entonces con eso no se puede jugar. Se le deja a los apóstoles en primera instancia, pero los apóstoles luego partían y dejaban comisionado a los ancianos para que los ancianos en su lugar tuvieran el ministerio de enseñar, de orar, de imponer las manos, de impartir un don espiritual. O sea, el presbiterio, que es
la comunión de los ancianos, que es el cuerpo. O sea, no son como, no los miremos como, a ver, así como somos el cuerpo de Cristo, somos muchos, pero somos uno en Cristo, así mismo los ancianos. Pueden ser 2, 3, pero son uno en Cristo. Siempre la unidad es en el cuerpo, para que no haya divisiones, que yo soy esto, que yo soy mejor, que yo soy más alto, que yo soy superior, no. Allí el superior, el alto, es el Señor. Sí, Él es la cabeza que recibe la unción en primera instancia, y luego la unción va bajando, baja por las barbas, que habla de los ancianos, y luego baja por el resto de las vestiduras hasta el borde de las vestiduras, y eso es el cuerpo de Cristo en su plenitud. Entonces todos estamos ungidos, sí, pero no todos podemos hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces esa imposición de las manos para aquellos que han madurado, aquellos que tienen la fe. La fe quiere decir madurez, porque si yo me pongo a poner las manos sin entender, pues entonces no está. Bien, esa imposición de las manos está para sanar enfermos, está para orar por el Espíritu Santo, está para enviar a alguien afuera, entonces se imponen las manos y se envía, está para orar, para recibir un don espiritual. Entonces, repito, es el Señor Jesucristo haciendo esto. Y Él imponía las manos. Vemos al Señor Jesucristo que imponía las manos, Él traía a las personas, los abrazaba, a los niños los abrazaba, a los enfermos les imponía las manos, a los ciegos con las manos les sanaba, con las manos lavaba los pies. O sea que las manos son necesarias para el servicio. Sin las manos no podemos prestar ciertos servicios. Bueno, después que viene la resurrección de los muertos, ¿sí? Y allí es en donde hemos estado. Hice todo este recorrido para llegar a esa parte tan importante que es la iglesia, para que podamos entender lo que es la iglesia. Pues nada como la revelación que Dios le da a Jesucristo y se la da al apóstol Juan para que podamos nosotros ver en Apocalipsis lo que ocurrió en la iglesia, porque es la historia de la iglesia, pero también es el futuro de la iglesia, lo que va a acontecer con la iglesia hasta la venida del Señor Jesús. Y en medio de eso, entre lo que es histórico y lo que es futuro, pues está la iglesia actual, lo que somos nosotros, el estado en el que nos encontramos. Entonces, ¿cómo estamos? Así como nos estamos reuniendo, ¿qué modelo, digámoslo así, de iglesia es la que tenemos? ¿Es el modelo católico? ¿Es el modelo protestante? ¿Es el modelo de la Odisea? ¿O qué modelo es? Filadelfia. Bueno, estamos caminando hacia Filadelfia. ¿Verdad? Filadelfia es un estándar, que es el que el Señor nos muestra como anhelar y alcanzar. Y es algo en lo que uno está perseverando. Más que Filadelfia, decir que ya llegamos a Filadelfia, yo no lo veo así. Yo veo que Filadelfia es una vida en la cual se persevera, lidiando con los problemas que existen. Problemas que existen porque somos carnales, todavía en el viejo hombre. La naturaleza pecaminosa nos afecta. Entonces hay imperfecciones en nosotros que se muestran y que afectan la obra del cuerpo de Cristo. Afectamos, pero estamos allí, perseveramos. ¿Qué significa perseverar? Tener paciencia. Por eso dice, el que persevera hasta el fin es el que es salvo.
¿Por qué paciencia? Ay, Señor, porque es que vuelve otra vez. No, no, estoy cansado de lo mismo. No, ya llevo años y la misma situación y nada pasa. Y es que ¿quién te ha dicho que cuando entras ya las cosas se van a poner perfectas? No, es que la perfección es confiar en el Señor. En nuestra imperfección confiamos en el Señor y el Señor pues nos sigue limpiando, nos sigue perdonando y nos sigue llevando. Porque hermanos, si nosotros fuéramos perfectos, no necesitaríamos ver al Señor. Esto es de toda una vida. No, ya estoy tan perfecto, ya no peco. No necesito del Señor. Qué bueno que Sí. ya No, pero voy. ¿Tú te imaginas? decir, no peco, O yo sea, soy- ser tan perfecto como Cristo que no necesito a Cristo. Pero no nos hemos creado ni un cabello, hermano. Mire, Cristo es el suficiente para resolver nuestra insuficiencia. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo. Claro, pretende. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, porque doloroso. ¿Y qué le dice el Señor? No, ya mismo te libro del cuerpo de muerte. No, no le dice eso. No, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es que eso es lo más bonito. ¿Me entiendes? Entonces, sí, tenemos una debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. En tu debilidad. O Entonces, sea, nos hace crecer en la fe, esa debilidad nos hace confiar más en Él, agarrarnos más. nos de Él. hace crecer en Cristo. Nos hace confiar cada vez más en Él. Amén. Mire que en la medida en que nosotros avanzamos hacia el conocimiento del Señor Jesucristo, más conscientes somos de lo pecaminosos que somos. Sí. Y más conscientes somos de lo santo que Él es. Amén. Y es lo O mismo. sea que, mire, cuando comenzamos a ver nuestra condición y nos aterra, y nos parece horrible, bueno, tenemos dos maneras de ver el asunto. O entrar en una depresión, en una frustración terrible, porque no ha pasado nada con mi vida, o confiar en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Ah? Y agradecer. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a confiar en el Señor Jesucristo. Hermano, porque es que por allí se oyen ciertos comentarios que no, ya no. Qué pena. Ya no. Hermano, que el Señor lo bendiga, hermanito. Qué pena interrumpirle la reunión. No son justos con la obra del Señor, ¿verdad? Porque Dios lo bendiga, hermanito. cuando nosotros miramos las iglesias y miramos, no, es que tenemos que volver a la senda antigua, a la iglesia primitiva. Bueno, listo, le voy a mostrar la iglesia primitiva. Abra la carta a los Corintios. Mire a ver cómo estaba la iglesia de los Corintios. Abramos la carta a los Gálatas. Mire a ver cómo estaba. Abramos la carta a los Hebreos. Mire a ver cómo estaba. Esa era la iglesia primitiva. Luchas en la iglesia. Una iglesia que estaba luchando. Una iglesia apostólica. La iglesia que los apóstoles fundaron. Actualmente también presentamos las mismas. Es obvio, claro. Falencias. Ahora miremos las cartas de Apocalipsis, miremos la iglesia de Éfeso. ¿Cómo estaba la iglesia de Éfeso? ¿Cómo estaba? Mal. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vea las primeras obras y no quitaré el candelero de su lugar. Grave. Ahora la de Pérgamo, gravísima. La de Tiatira, gravísima. La de la Odisea, gravísima. La católica se relaciona con la Odisea. La católica con Tiatira. Con Tiatira, exacto. Sardis se relaciona con la iglesia protestante. Entonces las iglesias no están bien. Y Sardis, su característica es que está muerta. Sardis, ¿qué le pasa? Bueno, ahora vamos a hablar de Sardis porque la palabra de ayer nos ayuda
a ver los procesos de restauración de la iglesia. La iglesia descendió en Éfeso en una degradación, pasando por Esmirna, llegando a Pérgamo. Estamos hablando de descenso. Recuerda dónde has caído, ¿verdad? Entonces miremos a la iglesia arriba, en los lugares celestiales, en el Espíritu, llena del Espíritu, gloriosa, ¿sí? Pero luego comienza a descender, porque dejó de ver al Señor. Entonces nuestros problemas siempre van a ser, nuestros problemas siempre van a ser porque hemos dejado de ver al Señor. No es porque se haya intensificado el pecado en mí. No, el pecado está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando dejo de ver al Señor, entonces algo sucede dentro de mí. Y eso que sucede dentro de mí me puede llevar a mí a una frustración, a un abandono de la fe, a una apostasía, a un desánimo, a una enfermedad y a una muerte. Que era lo que estaba sucediendo con la iglesia de los Corintios. Porque no estaban viendo correctamente al Señor. Entonces, ¿qué nos corresponde? Ver al Señor, seguir viendo al Señor. No podemos vernos a nosotros mismos. Hizo Satanás. Porque cuando nos vemos a nosotros mismos comenzamos a acusarnos. No, miren, es que... ¿Y quién es el que acusa? Satanás. El Señor Jesucristo nunca nos va a acusar. Nunca vamos a oír de parte de Él una acusación. Él lo que hace es que nos hace ver la condición. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Amén. Y es lo que Él hace pues en las cartas apostólicas, lo que hace en las cartas de Apocalipsis. Tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. Pero si nosotros vemos bien cómo le habla el Señor a la iglesia, le habla con mucho amor. Amén. Aunque la situación es muy fuerte, le habla con mucho amor. Porque Él está buscando el arrepentimiento. Amén. Entonces tenemos Pérgamo como la caída de los lugares altos a los lugares más bajos, donde está el trono de Satanás, a un asunto terrenal. Lo terrenal, que es lo carnal. Y luego, la iglesia de Tiatira, porque continúa el descenso, ya no está hablando del trono de Satanás, sino de las profundidades de Satanás. Tremendo. Y esas profundidades de Satanás, ¿dónde están? Pues se sigue descendiendo en las partes inferiores, donde está la muerte. Por eso se habla de la muerte. Se habla de que a esa mujer Él la va a poner en cama y en gran tribulación. Y a sus hijos va a herir de muerte. Entonces, ¿por qué es la idolatría? El problema realmente es la idolatría. Pero si nosotros vemos al Señor y nos mantenemos fieles mirando al Señor, Amén. bueno, ahí está bien. Lo complicado es cuando comenzamos a mirar, tratar de salir de allí porque el Señor no me da, pienso que el Señor no me da, que no ha sido fiel conmigo, y comienzo a buscar otros recursos. ¿A fin de qué? A fin de suplir las necesidades que tengo. Ese fue el problema de Israel. El Señor es santo, el Señor es santo. Amén. Entonces, y además es poderoso para darnos. Quiere darnos. No quiere que muramos en la miseria. Por el contrario, sacó a los israelitas de la esclavitud y los llevó a Canaán y les dio una tierra donde fluye leche y miel. Y llegaron a ser la cabeza de las naciones. Porque confiaban en el Señor, miraban al Señor. Pero cuando comenzaron a ver los ídolos de las naciones y trajeron los dioses de esas naciones, o sea, invitaron a Satanás a tener una comunión juntamente con el Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor? No, o Él o yo. Escojan ustedes. Yo no puedo estar al lado de Él. Nosotros no podemos traer a Satanás y esperar que el Señor Jesucristo nos acompañe. Entonces, cuando la iglesia de Pérgamo
dice, yo sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Ya la iglesia está confiando es en lo mundano. Por eso Pérgamo significa casado, muy casado. Es un matrimonio, pero es un matrimonio con el mundo, no con el Señor. Y eso nos puede suceder. Porque lidiamos con muchos problemas, y esos problemas, ¿cómo los vamos a resolver? ¿Los vamos a resolver en el Señor o los vamos a resolver en nuestra fuerza? ¿Los vamos a resolver con las influencias externas o los vamos a resolver con el poder de Dios? ¿Ve? Pero entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor me pone en un tiempo donde yo tengo que esperar, tengo que confiar. Y en ese espacio de tiempo es en donde yo puedo abandonar la fe. Porque la situación se pone caliente, porque algo está faltándome, porque ya considero que no respondió el Señor. Entonces, si no responde el Señor, entonces yo voy y respondo, yo miro a ver qué hago. ¿Ves? Eso se nos complica la vida. Y eso nos hace que, como para probarnos la paciencia, ese espacio... No la paciencia. No es la paciencia la que Él está probando. La paciencia es la que Él está desarrollando en nosotros. Lo que se está probando es la confianza a lo que Él nos ha dicho. Porque si hemos oído algo del Señor, bueno, lo recibimos. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles? Enséñeles a guardar las cosas que yo les he mandado. ¿Qué significa enseñar a guardar? Una palabra y la voy a guardar. No voy a dejar que Satanás venga y se la robe. No voy a dejar que la situación me lleve a mí a confiar en otro, porque allí entonces la palabra se pierde. A eso viene Satanás, a que yo le entregue la palabra. A robar, matar y destruir. A robar la palabra. Venga, Julián, el Señor te dijo eso, ¿verdad? No, así no es. Mentira. Es así. ¿Así? ¿En serio? Sí, hombre, que es así, no moriréis. Lo que pasa es que si tú comes de allí, vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mentira de Satanás sigue siendo igual. Él quiere que yo deje de confiar en la palabra, sea desobediente a la palabra y coma de lo que Él me está aconsejando. Entonces cuando yo ya como de lo que Él me aconseja, en ese momento yo pierdo la palabra. Y yo entro en el terreno de la infidelidad, que es el terreno de la apostasía. Ese es el camino de descenso, de degradación en nosotros. Y podemos, que el Señor nos ayude, porque podemos estar en una iglesia perfecta y nosotros como individuos estar pasando por situaciones donde no somos perfectos, donde no vivimos nuestra vida de una manera perfecta. O sea que la iglesia no necesariamente nos va a salvar, nos salva el Señor. Bien, entonces eso es lo que nos muestra. Quería preguntarte, eso es lo que nos muestran estas iglesias. Luego viene Tiatira, y Tiatira representa el catolicismo romano. Después viene Sardis, que representa el protestantismo. Entonces de eso es que estuvimos hablando ayer. Sí. ¿Cómo el Señor quiere del protestantismo, que no es perfecto, porque así lo dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios? Y también le dice, tú dices que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces son dos cosas negativas que se presentan en Sardis. Dices que estás vivo, pero en realidad estás muerto. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea que el Señor no encuentra en la iglesia de Sardis, en la iglesia protestante, no encuentra la perfección. Entonces, Él tiene que extraer de allí un remanente, que son los que Él señala, pero he hallado algunos que son dignos y que no han manchado sus vestiduras. Entonces, dentro de Sardis
hay un remanente, hay unos pocos que tienen vestiduras blancas, que significa tienen relación con Cristo, tienen comunión con el Señor. Esa comunión con el Señor es a través de la palabra y de la oración. Entonces lo que uno ve es que en Sardis no se tiene una relación con Cristo por medio de la palabra y la oración. Ellos recibieron algo, se quedaron con ese algo y ya, suficiente. Ya el Señor nos salvó, no nos preocupemos más, la sangre nos limpió, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué necesidad tenemos nosotros? No, sí hay mucha necesidad. La comunión con Porque necesitamos tener una comunión permanente con el Señor Jesús. Porque ese fue el problema de Éfeso. Por no tener comunión, entonces la iglesia cayó. Dejaron de ver al Señor y cayeron. Entonces no solamente cae la iglesia, sino que caemos nosotros como individuos cuando dejamos de ver al Señor. Que de lo que estamos hablando. Las pruebas, ¿sí? Por las que tenemos que pasar. ¿Ve? Entonces, que el Señor nos ayude, y el Señor solamente nos ayuda por medio de la palabra. La única ayuda que Él nos puede dar para salir adelante de una prueba es por medio de la palabra, volver a la palabra, regresar a la palabra, arrepentirme de haber dejado la fe, dejar de confiar en el Señor. Entonces regresamos. ¿Sí? Entonces en Sardis, algunas personas que encuentran la situación degradada, ellos se santifican, se consagran, y ellos son los que tienen las vestiduras blancas, y de allí el Señor va a tomar un remanente que es el que va a preparar el camino para Filadelfia. Porque aunque ellos son protestantes, todavía no son perfectos, y de eso hablábamos ayer. Hablábamos de las características que tenían esos hermanos, que eran los cuáqueros y los pietistas. Cómo vivían la vida, cómo la entendían, cómo interpretaban las escrituras. Sí. Y por ejemplo, los cuáqueros decían que todo debía ser en el espíritu, que la vida había que vivirla en el espíritu. Entonces le daban mucha importancia a la espiritualidad y poca importancia a la palabra. No, es el espíritu el que nos conduce, es el espíritu el que nos guía. No hay necesidad de tener reuniones formales, no, cuando el espíritu nos diga cuándo debemos reunirnos, entonces nos reunimos. Cuando nos vamos a reunir, entonces nadie habla hasta que el Espíritu Santo ponga el sentir. Y si no había sentir, entonces no había reunión. Y después de 30 minutos la reunión se acababa porque nadie habló. O sea que eso no está del todo perfecto. Sin embargo, ellos estaban bien encaminados, ¿eh? Ellos habían salido del mundo, ellos habían salido de la cosa en la que se encontraban la mayoría de los de Sardis y se habían replegado. Estudien sobre los cuáqueros, la historia de ellos y la historia de los Amish también, porque son grupos de cristianos que se separaron y que viven la vida sin ninguna influencia del mundo. Entonces veíamos ayer que eso tampoco está bien, porque el Señor nos puso como ovejas en medio de lobos. El Señor nos puso en el mundo sin ser del mundo, para que fuéramos luz del mundo. Porque si cogemos la luz que está para alumbrar una determinada localidad y sacamos esa luz y nos vamos allá a las montañas y nos aislamos, entonces dejamos abandonado el terreno que le pertenece a Dios. Porque el Señor ama al mundo y el Señor quiere que el mundo también sea alumbrado por medio de la iglesia. Pero ellos todavía estaban avanzando en ese conocimiento y se aislaban. ¿Y los pietistas, no, mi hermano? Los pietistas se cobraron mucho de la vida de iglesia. Ellos consideraban que la lectura de las escrituras y la oración era muy importante. Muy importante. Para ellos, si no hay lectura
de las Escrituras, si no hay una búsqueda concienzuda del Señor en las Escrituras, y eso combinado con la oración, en realidad la vida espiritual interior no va a florecer. Y entonces ellos lo probaron y ellos pudieron ver que sí funcionaba. Entonces hablábamos también ayer de el espíritu. ¿Cómo es el espíritu cuando ha sido regenerado? Cuando nuestro espíritu es regenerado, tiene 3 órganos. El órgano de la comunión, el de la intuición y el de la conciencia. El de la comunión es el que nos permite tener comunión con Cristo. El de la conciencia es el que nos permite percibir en qué estado estamos. Es como un semáforo que nos avisa. Sí. Y el que obra para detenernos en caso de que vamos hacia algo que no es. La conciencia. También el que nos muestra si estamos en estado pecaminoso o no. Pablo dice, mi conciencia no me acusa. La conciencia debe ser lavada por la sangre. Debemos ser conscientes por la palabra de lo que la sangre ha hecho con nosotros para que no recibamos de parte de la conciencia acusación. Entonces hay que crecer y madurar a fin de que la conciencia también nos funcione correctamente, no esté cauterizada o nos muestre los aspectos más de la ley que los aspectos de la gracia. Entonces hay que enseñarle a la conciencia la gracia, no la ley. Porque si la ponemos bajo la ley, entonces a toda hora nos va a estar acusando. Pero si le enseñamos la gracia, entonces vamos a vivir una vida más libre, sin menos acusación. Porque Satanás va a usar eso, ¿ve? Para acusarnos, ya bien sea o desde el interior o desde el exterior. Incluso los mismos hermanos. Buenas noches. William, ¿cómo estás? Dígame, hermano. ¿Está en su casa? Entre los mismos hermanos podemos encontrar acusaciones. Y si nuestra conciencia no está firme, entonces vamos a sentirnos acusados. Porque viene una acusación. Y en la culpabilidad está la condena, ¿no? En la culpabilidad está la condena, o sea, sentimos la culpa y estamos condenados. No, la culpabilidad es el sentimiento de que sí hemos hecho algo malo. Y como hemos hecho algo malo, entonces vamos a recibir unas consecuencias. Y esas consecuencias seguramente las vamos a recibir. ¿Por qué? Porque Satanás es el que está trabajando en todo eso. El único poder que tiene Satanás es el de engañarnos, el de sacarnos de lo que Cristo ha hecho y llevarnos a lo que es el pecado, la obra del pecado. Entonces es muy importante crecer para que nuestro espíritu también reciba, y al recibir se fortalezca el hombre interior. Porque es el hombre interior, ¿verdad? Es el espíritu. Debe crecer, debe madurar en Cristo. ¿Madura cómo? Teniendo comunión con Cristo, teniendo la palabra, también teniendo la experiencia, y eso va dándonos a nosotros una conciencia más pura, más limpia, más libre de acusación. ¿Eh? También está la intuición. Entonces la intuición es la que nos ayuda como a percibir ciertas cosas. Uy, no, como que no, yo no siento que deba hacer eso, no siento que deba ir. Algo dentro de mí me dice que no tengo paz. Es el espíritu, pero también hay que desarrollarlo. Todo esto tiene que crecer, tiene que desarrollarse para que la intuición me ayude bien, para que la conciencia esté bien y para que la comunión que tengo con el Señor también me fortalezca. Entonces estos hermanos encontraron que eran más dados a vivir por la palabra y la oración, a la comunión, y por la intuición.
Perdón, por la conciencia. Por la conciencia. En cambio, los cuáqueros vivían más por la intuición. Dejaban que la intuición les moviera. Pero la intuición sola, sin la palabra, no. O sea, nosotros no podemos decir, deje que el Espíritu Santo ponga en mí un sentir. ¿Cómo vas a saber que el sentir que tienes proviene del Espíritu Santo? Allí hay mucho peligro. Y se ha usado mucho con eso, con el sentir. Ah, no, es que no siento. Un momentico. Es que no, el asunto no se trata de que sientas. Es que hay un mandamiento que dices que tienes que hacerlo. Ah, no, es que no siento. Hermana, ¿por qué no me pone el velo? Es que no siento todavía ponerme el velo. Esas son las cosas de la carne. ¿Ve? Eso es una cosa carnal. ¿Cuál sentir? ¿Cuál sentir? El perdón. No. Hay un mandamiento, obedezcamos el mandamiento. La ignorancia al mandamiento, entonces, ¿qué hace? Pues no lo hago. Y si no lo hago, pues ¿qué sentir voy a tener? El Espíritu Santo, ¿cómo puede trabajar con el sentir si yo no tengo un depósito de palabra en mí? ¿Ah? ¿Cómo? Él va a trabajar de acuerdo al depósito que yo tengo en mi interior. Allí, el interior, ¿en dónde? En el Espíritu, donde tengo la comunión. Entonces, desde allí el Espíritu Santo va a trabajar y va a permitir que conciencia e intuición estén trabajando equilibrados y tengamos entonces una vida espiritual equilibrada, no desequilibrada. Bueno, esos eran estos hermanos que comenzaron a avanzar después de haberse salido de la estructura eclesiástica luterana por un lado, unos anglicana por otro lado y los reformados por otro lado. Ellos hicieron un nicho aparte, pero seguían siendo protestantes. Ellos son los que están preparando el camino para subir a Filadelfia, porque Filadelfia es el ascenso al lugar donde la iglesia cayó. ¿Ves? Entonces, bueno, yo creo que ese resumen nos puede como... Y quería preguntar, hermano, cuando se habla de la estatura del varón, del varón perfecto, ¿se refiere a que cuando estamos en Filadelfia y alcanzamos ¿tiene algo que ver? Bueno, la estatura del varón perfecto es la madurez cristiana, tanto en lo individual como en lo corporativo. Bueno, ¿cuál es el varón perfecto? Es Cristo. Amén. ¿Sí? Pero Cristo no está solo. Cristo tiene un cuerpo. Entonces, ese varón perfecto es la cabeza con el cuerpo que es la iglesia. O sea que es la iglesia en plenitud. Por eso dice, sino que siguiendo la verdad en amor, verso 15, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, unidos por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ahí habla del cuerpo, según la actividad propia de cada quien, porque, bueno, estamos unidos, ¿cierto? Aquí hay un miembro, digamos que ese miembro soy yo, y aquí hay otro miembro, que es otro hermano, con el cual yo estoy trabajando. Somos hermanos, somos un equipo, trabajamos juntos. No puedo trabajar solo, lo necesito a él. Amén. Y él me necesita a mí. ¿Y el cuerpo a ustedes? Sí. Pero hay una coyuntura, que es la que me une a él. Y yo a él. Y según la actividad. Porque entonces este hermano tiene un don que yo no tengo, y yo tengo un don que él no tiene. Se complementan. Entonces allí hay una actividad de poder. Y esa actividad de poder va creciendo. En la medida en que yo tengo estas compañías con los hermanos, vamos creciendo juntos y vamos creciendo hasta esa estatura, en el amor. ¿Ves? Entonces, debemos tener claro lo que es el cuerpo de Cristo, porque si no...
Vamos a estar en el estado de Tiatira. ¿Cuál es el estado de Tiatira? Sin comunión. ¿Cómo son los de Tiatira? Católicos, ¿cómo son? Idólatras. Bueno, idólatras. Sí, pero ¿cómo es que ellos entienden el ministerio al Señor? Todo pues Obras. en la carne, obras. Ellos no entienden nada. No, ellos no entienden nada. Sí, Ministerio del Señor, no, ellos no ministran al Señor, ellos No, ministran es afuera. Obras, pero de la carne. Sí, ellos hacen obras hacia afuera, pero no hacia el Señor. Se habla mucho de obras y hay muchas obras. Chao. Ellos al Señor, Por eso no. ellos ignoran que el Señor es santo, ignoran que el Señor es uno, ignoran que la idolatría no la va con el Señor. Entonces ellos están destituidos por la idolatría, del servicio al Señor. Por eso es que vos ves una catedral, ves una cantidad de bancas y ves a un hombre que gobierna sobre los idólatras. Entonces todo ese conjunto es idolatría, es Babilonia. Allí no hay nada que sea para la alabanza y gloria del Señor. Y lo mismo sucede en Sardis, o sea en el protestantismo, porque eso no cambió. Vos vas a una iglesia protestante y es exactamente igual. Bueno, a una iglesia evangélica y es lo mismo. Igual. Sillas, altar, micrófono, y todo el mundo llega y se sienta, y allá es donde se hace todo el servicio. Pero los que están sentados no saben ministrar al Señor. ¿Por qué? Porque salieron de Babilonia, pero no entendieron el cuerpo de Cristo. Y por eso se encuentran divididos en múltiples denominaciones. No hay una vida de iglesia, no la hay, que se comenzó a tener con los pietistas. Los pietistas sí comenzaron a ver que el asunto era diferente. Los cuáqueros no. Aunque los cuáqueros avanzaron un poquito, ya les mostré que ellos le dejaban todo el asunto al Espíritu. Ellos no participaban de la cena del Señor ni de los bautismos. Ellos creían que esos asuntos que eran externos no eran espirituales y por eso entonces ellos no los practican. Entonces, raro, porque si ellos están buscando la palabra y en la palabra estas cosas están, pues hombre, tenemos que hacer es lo que la palabra está para poder llegar a una plena restauración. ¿Sí? Hermano, cuando la iglesia de Sardis, la palabra habla de esos que sí andan en vestiduras blancas, pues, y que andan con el Señor, ¿no se refiere también a casos individuales como Spurgeon, como Wilkerson, como hermanos que han sido muy, muy especiales en el Señor y que han, ¿no? Sí, claro, es que todos esos hermanos hacen parte de ese remanente de las vestiduras blancas que, Sí. bueno, vieron algo y afectaron, ¿no?, con su enseñanza a la iglesia. Pero lo que vemos es que están avanzando en el conocimiento hacia Filadelfia, porque Filadelfia es una iglesia. Y es una iglesia que está perfecta, no está dividida. No, es una iglesia que tiene claro lo que es el cuerpo de Cristo. Eso es por ello yo te he insistido tanto. Si no tenemos claro lo que es el cuerpo de Cristo, entonces todavía estamos en la mentalidad de Sardis, en la mentalidad de estos que salieron del catolicismo, pero que no encontraron en su experiencia de iglesia todavía lo que es el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo no es simplemente que nos estamos reuniendo así, sino que es una revelación que nos permite trabajar para que se dé el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo puede empezar con 2 personas en una determinada localidad que tienen el entendimiento y que comienzan a orar y el Señor comienza a añadir. Y entonces los que se van añadiendo con ese entendimiento y eso va creciendo hasta que el Señor logra lo que quiere hacer en esa ciudad. ¿Ve?
Él está sacando de las denominaciones, está sacando del catolicismo, está sacando a esos que tienen vestiduras blancas, a esos que dentro de esas denominaciones realmente están amando al Señor, buscando al Señor, están con la palabra, están con la oración, se han santificado, tienen comunión con Cristo, pero todavía no tienen comunión con el cuerpo de Cristo. Necesitan tener comunión con el cuerpo de Cristo. Yo diría también que más que el Señor ya los esté viendo así, como tan hechos, tan terminados, lo que el Señor ve es el corazón, porque el Señor ve es la intención del corazón, cuál es lo que verdaderamente sale del corazón de un hermano cuando está orando, cuando está en la presencia del Señor. Sí. Y el Señor pesa ese corazón y pesa esas palabras, y el Señor sabe que esa persona, aunque todavía esté muy imperfecta, Sí. debe ser llevada porque tiene el corazón enseñable, tiene un corazón limpio para el Señor. Amén. Tiene un corazón que se consagra y que puede ser llevado a la estatura. Sí, El problema es que si salimos de allí y nuestro corazón todavía tiene problemas, aquí no vamos a encajar. No va a haber cómo encajar hasta que ese corazón se resuelva. ¿Sí? Son los problemas propios del corazón. Lo que tú estás mencionando es correcto. Porque hay un punto, hermano, que, por ejemplo, nosotros sí, en nuestro deber es ser esa luz pues para el mundo. Amén. Pero bueno, la prueba de esto está que el mismo mundo nos juzga porque no somos ese testimonio, no, digamos que podemos predicar muchas cosas, pero en el fondo tal vez no estamos siendo eficaces con esa palabra, no estamos aplicando, digamos, lo que nosotros profesamos, que Sí. es esta fe tan especial. Estamos en un proceso, ¿no? Sí. En un proceso de transformación, avanzando hacia la perfección del cuerpo de Cristo, para que nos veamos realmente como somos en el cuerpo de Cristo. Y es un asunto de conjunto, no tanto individual, porque los apóstoles tenían madurez espiritual, tenían estatura, pero ellos... Tenían sus luchas personales. No, claro que sí, pero ellos no la iglesia, ellos son parte de la iglesia. Un individuo no muestra la iglesia. La iglesia es mostrada por los muchos individuos que tienen una manera de moverse, de entender, de vivir la iglesia. ¿Mm? Y podemos estar en una inmadurez, pero puede haber un hermano muy maduro. Pero eso no habla de la iglesia madura. Entonces el apóstol Pablo era muy maduro, pero cuando llegaba a la iglesia de Corintio, ¿cómo estaba la iglesia de Corintio? Muy madura. No había una unanimidad. Bueno, había muchos problemas allí, en la iglesia de Corintio, que son los problemas propios cuando estamos en la inmadurez, en la carne, cuando no entendemos lo que es el cuerpo de Cristo, porque ellos no entendían el cuerpo de Cristo, y por eso decían que seguían a uno, otros seguían a otro, y Pablo les decía, ¿acaso Cristo está dividido para que ustedes estén siguiendo a hombres? No, o sea, el sentir de ellos no era el mismo. Todavía no se había desarrollado un sentir, que es el sentir de la iglesia. Cuando la iglesia madura, la iglesia tiene un sentir. Yo hermanos tengo, pues digamos, entiendo que realmente lo sensato, lo correcto es mirar al Señor, temerle, agradecerle y estar pues a sus pies, pues para seguirle, para agradecerle y para servirle a él. Solo que bueno, esas son palabras bonitas. Pero no tengo el concepto, hermano, Pero- del cuerpo pero- realmente, o sea, como que no logro, de pronto, sí, debe ser algo espiritual porque no Claro. entiendo como... La palabra, tienes que meterte en la palabra. Claro. Amén.
Y tener paz. ¿No? Tienes que meterte en la palabra. Hay Porque el concepto es una revelación que el Espíritu da. Y hay que tenerlo. Porque si no, entonces quiere decir que todavía estás por eso lo que vemos de las iglesias no son estados espirituales. Esos estados espirituales hablan es del estado individual. Y la multitud de esos estados individuales conforman una iglesia. Una iglesia que se encuentra o en Pérgamo o se encuentra en Tiatira. Es una iglesia con unas condiciones, en su mayoría, todos los que están allí, en Tiatira, son idólatras, la mayoría. Hay remanentes, claro que hay un remanente en Tiatira, como lo hay también en Pérgamo, como lo hay también en Sardis, que mencionamos los de las vestiduras que no están manchadas. ¿Sí? En cada iglesia hay remanentes. Pero si no tienes todavía claro ese concepto, pues órale al Señor, porque es espiritual. Y entender el papel que, ya más adelante entender el papel que tiene uno para poder servirle. Lo que yo te dije hace unos días, la mejor manera de avanzar es poniéndome como discípulo a oír. Amén. Todavía no debo hablar, porque si voy a hablar, ¿qué voy a hablar? Primero tengo que recibir instrucción. En el colegio, ¿dónde están los alumnos? Están en los pupitres. ¿Dónde está el profesor? Está al lado del tablero enseñando. Los alumnos oyen y aprenden. Y luego el profesor hace quiz, a ver qué es lo que han aprendido. Pero hay que oír primero. ¿Me entiendes? Sí, claro. Porque es que sin el oír, recibiendo la instrucción, entonces vamos a estar todavía. Usted se imagina un niño poposeado, con los pañales, hay que limpiarlo. Así somos. Los niños. La naturalidad nos enseña. ¿Qué es lo que hace un niño? Toma leche, pañales, limpia pañales, hasta que ya él mismo se puede limpiar, ya los dientes le crecieron, ya puede comer alimentos sólidos. Entonces, en la iglesia la carta a los hebreos habla de niños que necesitan leche. O sea, ese es un estado espiritual. Y el estado espiritual, pues, ¿qué es leche? Es lo más básico, lo más sencillo. Más elemental. Claro. Y son estos fundamentos. Imagínense que lo más fundamental comienza con arrepentimiento de obras muertas. ¿Usted se imagina la iglesia hoy en día que ni siquiera tiene fundamento? O sea, ¿cómo se puede esperar? Julián, hay una cosa que digamos a mí, como que me ha surtido efecto un poco, porque es que uno sí necesita como las cosas llevadas a la práctica. Nosotros leemos la palabra y eso es lo vital. Primero hay que leer, escuchar. Hay una cosa que lo lleva uno a la práctica, porque como cristianos nos enfrentamos con muchas luchas, con muchas de nuestras mismas iniquidades, de pronto cosas que sabemos que no debemos hacer, pero igual las hacemos. Pero entonces, cuando nos vamos a esto, y eso también tiene mucho que ver con lo del cuerpo, y es que la mente no funciona como nosotros creemos que funciona. Biológicamente la mente tiene una dirección que es la que funciona para todo ser humano. Y es que si tú le dices a la mente, por decir algo, no voy a fumar, no puedo fumar, es que no debo fumar, todo el tiempo estás pensando en cigarrillos. Tu mente te trae la imagen de cigarrillos y ese pensamiento inmediatamente crea unas sensaciones en tu cuerpo que te hacen, que te obligan a la acción o que te llevan a la acción. Eso es muy fuerte. Pero entonces inmediatamente cuando tú tienes ese instinto, eso de decir no puedo hacer esto, no puedo fumar, no puedo fumar, no puedo fumar, inmediatamente lo que tienes que hacer es transformar ese pensamiento
Mira que en la palabra dice que en todo lo honesto, en todo lo digno, en eso pensar. Entonces cuando llega a ti una idea peligrosa, que sabes que corresponde a tus iniquidades, a lo que tú sabes que no debes hacer, inmediatamente tú tienes que transformar ese pensamiento hacia un pensamiento del Señor. Amén. Entonces, ya no es en la acción negativa, sino en la positiva. Uno dice, voy a conservarme limpia, mis pulmones ahora van a respirar de otra manera, veo la naturaleza que ha creado el Señor y es maravillosa, ahora, ¿ves? Entonces cuando tú piensas en lo lindo, inmediatamente tu mente te va a llevar a otra acción. Entonces eso como a nivel práctico sirve muchísimo, porque no es pensar en lo que no debo hacer, ya sé lo que no debo hacer, es tratar de pensar únicamente en lo que sí debo hacer. Sí, entonces con lo del cuerpo es igual porque nos enfrentamos los unos con los otros, con los defectos de los unos y los otros, pero si yo me enfoco en los defectos del hermano, entonces yo no estoy viendo al Señor. Entonces ya no miro al hermano, miro al Señor. ¿Cuáles son las características bellas que tiene el Señor? ¿Qué es lo lindo que Él manifiesta a través de este hermano? De pronto estoy viendo en él aspereza. ¿Por qué? Tal vez yo necesito disciplina. Si el Señor está permitiendo que yo viva esto, que yo me enfrente a palabras de pronto un poco fuertes, duras, que tal vez es porque el Señor quiere hacer y obrar en nosotros algo diferente. Entonces ya no ver el pecado, el error, sino ver al Señor, porque estoy experimentando lo que estoy experimentando. Sí, claro, porque es que todo, en todo está el Señor. Sí, en todo está el Señor. El Señor está en lo bueno, está en lo malo. Voy a explicarme. A veces estamos disfrutando de un refrigerio en nuestra vida, el tiempo pues está agradable, no tenemos problemas de ningún tipo, la familia está ok, la economía marcha bien, las relaciones de los hermanos están bien, y ese es un campamento, y de pronto las cosas comienzan a desajustarse, comienzan los problemas familiares, los problemas emocionales, los problemas financieros. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Será que el Señor no está en eso? Sí, el Señor está también en eso. Él no es malo, Él es bueno, pero Él tiene que hacer una obra en mí. Necesita desarrollar en mí más paciencia, más compasión, más misericordia. Y esa etapa no puede ser muy larga porque me va a reventar. Entonces después de que pasa esa etapa y yo quedo sudando, pero pasé como pasando por el fuego, viene el refrigerio. Porque Él tiene que darme un tiempo de refrigerio a fin de fortalecerme. Ay, qué bueno, pero luego vuelve otra vez y entra la crisis. Entonces el Señor me va llevando de crisis en crisis, de refrigerio en refrigerio. Entonces ninguna prueba ha sido, el Señor la mide, va mucho más allá de la capacidad que yo tengo de soportarlo. Las pruebas son necesarias. Y las pruebas el Señor las permite porque quiere desarrollar algo en mí. Entonces, si dentro de la iglesia yo todavía soy pelietas, iracundo, me amo demasiado a mí mismo, y las palabras que me dan no son las palabras que yo quisiera, sino que son palabras que las recibo como de que no me aman, ¿será que el Señor no está allí? ¿Cómo fue tratado el Señor Jesucristo? Con mucho amor cuando lo llevaron al juicio. ¿Se defendió o cayó? Como cordero fue llevado.
Entonces a veces necesitamos aprender esa vida del Señor, a no responder, sino a callar. Amén. Y a dejar que el vengador, que es el Señor, entonces me vengue, porque están cometiendo conmigo una injusticia. Pero ¿qué voy a hacer? Sí, están cometiendo una injusticia Y conmigo. el Señor le da a uno todas las instrucciones para pasar por los momentos de adversidad, porque si yo veo el pecado solamente en el hermano, entonces si yo no me hago partícipe de eso, es que todo lo que vemos es un espejo de nosotros mismos. Si a mí me está molestando lo que está haciendo el hermano, pues si no tengo la respuesta, tengo que preguntarle al Señor cuál es la instrucción, qué es lo que yo tengo que ver aquí, porque si yo estoy viendo impiedad, si yo estoy viendo inmoralidad, si yo estoy viendo todo esto, ¿en qué me hago yo responsable de esto que yo estoy viendo? Porque ¿por qué lo estás viendo? Si tú estás viendo al Señor, tú no tienes por qué estar viendo ese tipo de cosas. Esas cosas ya no te tocan a ti porque tú estás viendo al Señor. Y si no vive todo lo que hace viendo al Señor, realmente la vida, Él hace vivir a uno el cielo aquí en la tierra. Amén. Siempre estamos pendientes de lo malo de las noticias, de que violaron al uno, de que mataron al otro, de todo lo que está sucediendo, y alrededor nuestro hay muchas cosas muy terribles. Y la palabra dice que todas estas cosas tienen que suceder es para que podamos ver después lo perfecto. Cuando llegue el reino del Señor nos vamos a dar cuenta, pero es que Él quiere que nosotros, toda la instrucción de la palabra es que vivamos el cielo aquí en la tierra, a Él, que lo experimentemos a Él. En Él somos irreprensibles, en nosotros somos pecadores, estamos muertos, en Él tenemos la vida. Entonces el cuerpo va a tener esa vida cuando nosotros podamos verlo a Él, porque nos quejamos mucho los unos de los otros. Y pues en cierta manera pues está bien decir lo que nos afecta, nos puede llegar a servir de alguna forma a mejorar, pero hay que ver es al Señor. Y eso es lo que nos ayuda a permanecer. Si no, nos vamos corriendo de todas partes, y a todas partes nos vamos a llevar el error porque lo tenemos a Él. Así es. Sí, bueno, hermanos. Yo tenía una